jueves 12 de febrero y titulamos nuestra columna de hoy, día 794, Reforma Laboral de León XIII a Vilyungyang. Ayer se aprobó la media sanción del Senado de la reforma laboral mientras se desarrollaba un operativo de represión de las fuerzas de seguridad sobre las manifestaciones que luego tuvieron una serie de incidentes. Hubo críticas a las cúpulas sindicales por no llamar a un paro general, a los gobernadores peronistas por intercambiar obra pública por votos por una ley que iría en contra de la doctrina justicialista y a toda la dirigencia opositora. Sin embargo, hay una pregunta incómoda que intentamos hacérselo a diferentes entrevistados ayer y a lo largo de toda la semana anterior, que en general no encontraba nunca respuesta. Y la pregunta es, ¿qué cambió en la subjetividad de los trabajadores para lo que antes hubiera sido imposible y no permitido, ahora fue votado sin mayor dificultad? Vamos a dedicar la columna de hoy no a opinar sobre la reforma laboral o meternos en el debate de quién fue la culpa de que se aprobase, o si estaba bien o si estaba mal, sino vamos a intentar responder la pregunta que acabamos de hacer, y para eso vamos a meternos en las condiciones históricas y sociales que dan condición de posibilidad a estos cambios políticos que antes hubieran sido intolerables. En primer lugar, hay que partir de la reforma laboral, estaba en la agenda de Milei desde la campaña. Era esperable que en algún momento de la gestión libertaria avanzara con el proyecto de ley y, de hecho, gran parte de los trabajadores lo votaron 2 veces a la Libertad Avanza. Obviamente esto da la primera pista de que hay muchos trabajadores que no rechazaban a esta medida y que el rechazo no era tan contundente. Las encuestas recientes muestran opiniones divididas, pero con apoyo mayoritario a la idea de la reforma de las leyes laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Aunque el respaldo específico a la propuesta concreta, según la consultora, es diferente, hay distintas formas de preguntar, pero vamos a ir a cada una de ellas. Según Explanans, realizado en noviembre de 2025 con 6.145 casos. En ese caso, 6 de cada 10 argentinos consideraban necesaria la reforma laboral contra 43% que apoyaba plenamente la propuesta oficial y 18% prefiriendo una reforma, mientras que 30% la rechazaba. El relevamiento más reciente es el de Jacobe y Asociados, entre el 27 de enero y el 2 de febrero de este año, que encontró que 45,6, o sea, 46% de los consultados aprueban la reforma tal como está planteada contra 43%, 42,7% en contra y un pequeño porcentaje sin opinión definida. Hay otra encuesta de la consultora Centrix que reportó 55% de los encuestados respalda una modificación de las leyes laborales, aunque esta encuesta también mostró una fuerte percepción negativa hacia los sindicatos y hacia diferentes apoyos según los grupos sociales. Finalmente, un estudio de Casa 3 halló que 63% de los argentinos considera necesaria la reforma laboral, aunque el respaldo varía fuertemente según la orientación partidaria y el grupo demográfico. Ahora vamos a ver un gráfico, le vamos a pedir al control que nos lo coloque a pantalla completa, que surgió del promedio de todas estas encuestas. O sea, el promedio de todas estas encuestas indica que la aprobación está casi 5 puntos por encima del rechazo. Esto es algo interesante por 2 puntos. Primero, porque que haya un 50%, 57% de apoyo, para que eso suceda tiene que haber obviamente muchísimos trabajadores que tengan una opinión favorable al proyecto, justamente el sector que sería el perjudicado. Y 2, por lo segundo, el apoyo a Milei está ubicado en torno al 40%, es decir, es bastante menor que el apoyo a la ley, lo que indica que aproximadamente un 17% de los opositores a Milei, de los que votaron en contra de Milei, también están a favor de alguna forma de reforma laboral. Y dentro de este segmento, quienes apoyan la reforma oficialista son mayoritarios y quienes tienen críticas al proyecto del gobierno no tienen además una propuesta global. Podemos establecer que el resultado de esta encuesta es trasladable a lo que se vio ayer en el Senado, una aprobación del proyecto en el gobierno con algunos cambios y un núcleo duro de 30 senadores que la rechazaron. Por eso, tal vez, en vez de acusarse entre sí la oposición, haría bien en intentar entender los cambios históricos y las razones subjetivas que dan condición de posibilidad a este tipo de reformas. Desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum en 1891 por el entonces Papa León XIII, se abrió un debate fundamental sobre el trabajo, la dignidad humana. La Iglesia reconocía el trabajo como una fuente de identidad y realización personal, insistiendo que el obrero no podía ser reducido a un mero instrumento productivo, sino que debía recibir un salario justo y condiciones dignas. En esa época la identidad del trabajador estaba profundamente ligada a la comunidad, al oficio,
a un marco de solidaridad social, a la familia y al sindicato incipiente. A comienzos del siglo XX, con la industrialización masiva, el trabajo comenzó a despersonalizarse. La aparición de fábricas y cadenas de montaje, como lo describió Karl Marx, transformó al obrero en una pieza de máquina. La identidad laboral pasó a ser instrumental, definida por el rol en la producción más que por la realización personal. Marx por entonces habló de trabajo alienado, donde el obrero se separa del producto que es su esfuerzo y del proceso en sí mismo. Durante el siglo XX, los modelos fordistas y taylorianos consolidaron esta tendencia, pero al mismo tiempo surgieron nuevas formas de identidad laboral vinculadas con el estatus, con la jerarquía, la pertenencia a organizaciones, y el trabajo dejó de ser solo subsistencia y pasó a ser un marcador social, un vector del respeto y reconocimiento. La burocracia moderna, analizada por Max Weber, formalizó esta identidad laboral como un elemento de racionalidad, disciplina y prestigio profesional. Incluso la cultura popular y literaria exaltaba al trabajador como un héroe de la modernidad industrial. Pero ya a finales del siglo XX, la economía global, la tercerización, transformaron nuevamente la relación entre el trabajo e identidad. La producción industrial cedió espacio a los servicios, a la información y a la creatividad. Y la idea de carreras profesionales pasó a convertirse en un eje central de la identidad personal. Richard Sennett, en La corrosión del carácter, muestra cómo la flexibilidad laboral y la precarización del empleo erosionan la estabilidad que antes daba sentido al trabajo, creando una identidad fragmentaria y móvil. Es decir, y podríamos decir, a riesgo de ser esquemáticos, que con respecto de la identidad, esta identidad se fue volviendo cada vez más individual. La noción de clase colectiva dio lugar a una noción de carrera, una carrera que es algo individual y que se produce en plena competencia con los otros trabajadores por ver quién llega primero. En el siglo XXI, la llegada de la economía digital, la autoexplotación y la hiperconectividad intensifican esta tendencia, y Byung-Chul Han analiza obras como La sociedad del cansancio, La agonía del Eros, y cómo el trabajo contemporáneo se internaliza, ya no es un deber impuesto, sino un imperativo autoimpuesto, donde la productividad se convierte en ética de vida. La identidad entonces se construye sobre el rendimiento, la visibilidad digital, la optimización personal, generando ansiedad y vacío existencial. La alienación no desaparece, solo se introyecta, y el trabajador moderno se identifica con el éxito y con la productividad más que con la comunidad o el oficio. Si en la primera mitad del siglo XX podríamos decir que la identidad ligada al trabajo era una identidad positiva y daba lugar a la sociedad y a la jerarquización a la persona, ahora, siendo un poco provocadores, podríamos concluir que nadie quiere ser obrero, que la identificación con obrero es una identificación negativa de alguien que está en la base de la pirámide y que no tiene aspiraciones. En el mundo de las inversiones cripto, incluso muchos empleados se sienten inversores porque destinan, aquellos que pueden obviamente, parte de su salario a la compra y venta de activos digitales. De igual manera, al enriquecimiento de las condiciones de vida hacen que muchos asalariados continúen trabajando en emprendimientos personales, luego de sus horarios en lugares de relación de dependencia, o sea, por falta de un salario que les permita tener un solo trabajo. Es interesante ver cómo muchos prefieren identificarse como emprendedores antes que como empleados. Por otro lado, el avance de la precarización laboral, el cuentapropismo y la llamada economía popular dan lugar a otras identidades. Si se va cambiando de trabajo en trabajo, producto de la flexibilización de la legislación en contrataciones y el trabajo en negro, es difícil que se forje una identidad en torno a un oficio, a una tarea laboral, y menos que se piense en un nosotros con intereses comunes que defender. Así viene la trayectoria desde el Papa León XIII a Byung-Chul Han, que reflejó el cambio profundo del trabajo como vínculo social y dignidad moral a un trabajo hoy mercantilizado, performativo, donde la identidad se mide en logros, resultados y apariencias. La solidaridad y el sentido colectivo de la época de Rerum Novarum, de aquella encíclica del Papa León XIII, han cedido paso a la competencia y a la autoexplotación y la precariedad emocional. El trabajo sigue siendo constitutivo de la identidad, pero hoy es más fragmentario, ansioso, autorreferencial, sujeto a las demandas de un mundo globalizado, digital y neoliberal.
En síntesis, el trabajo pasó a ser una expresión de la dignidad humana, a ser y de la comunidad un instrumento de autoafirmación en contextos de rendimiento, mostrando que la relación entre labor y sentido de sí mismo, es históricamente contingente y que está moderado por fuerzas económicas, políticas y culturales que son cambiantes. Los cambios en la forma en que el trabajo genera identidad también tienen un efecto directo en la percepción y disposición de los trabajadores frente a las reformas laborales. Mientras que en el modelo fordista y tayloriano del siglo XX la estabilidad laboral, los sindicatos fuertes y los beneficios sociales vinculaban la identidad del trabajador con la permanencia en las empresas y la defensa de derechos colectivos, en la actualidad la realización es muy distinta. La flexibilización, la precarización, la fragmentación de las carreras profesionales generan que muchos individuos no se sientan protegidos por el sistema vigente y perciban las leyes laborales tradicionales como rígidas, ineficientes o incluso un obstáculo para su propia movilidad o emprendimiento personal. El fenómeno descrito por Byung-Chul Han sobre la autoexplotación y la internalización del rendimiento muestra que el trabajador moderno se define por su capacidad de adaptación, optimización y visibilidad productiva. En ese marco, la identidad laboral está más ligada al éxito personal que a la protección colectiva, lo que reduce la resistencia a reformas que flexibilicen horarios, aumenten la libertad contractual o disminuyan la intervención sindical, siempre y cuando se perciba que estas medidas puedan favorecer a su propia empleabilidad y a sus propios ingresos. La sensación de inseguridad laboral y la constante competencia interna y extrema hace que muchos trabajadores vean con simpatía cambios que prometen eficiencia, entre comillas libertad, para negociar directamente con los empleadores, aunque se reduzcan las garantías históricas. Hay estudios recientes y encuestas de opinión, como las realizadas por Nexplan, Jacobe y asociados, que reflejan precisamente esta tendencia, un apoyo mayoritario a la reforma laboral, que no necesariamente surge de un rechazo ideológico a los derechos del trabajo, sino una percepción pragmática sobre la posibilidad de mejorar oportunidades individuales, conseguir empleos o adaptarse a los nuevos mercados laborales. En muchos casos, los trabajadores jóvenes de sectores informales o industrias altamente competitivas valoran la flexibilidad y la capacidad de innovación por encima de la estabilidad contractual tradicional, fenómeno que conecta directamente con la identidad líquida y performativa descrita por Han. A esto se suma la influencia de los discursos políticos y mediáticos que vinculan la reforma laboral con crecimiento económico, generación de empleo y modernización. Cuando la identidad del trabajador ya no está cimentada en la pertenencia a un sindicato o a la estabilidad por la vida, el argumento de más oportunidades y menos trabas resuena con quienes buscan potenciar su desempeño individual. La promesa de meritocracia, movilidad y control sobre el propio trabajo se vuelve seductora, especialmente en un contexto donde la inflación, la caída del salario real y la precarización son percibidas como problemas inmediatos que superan la preocupación por los derechos colectivos. En conclusión, la evolución histórica del trabajo y de la dignidad comunitaria, desde Rerum Novarum, pasando por la alienación industrial de Marx, la burocratización de Max Weber, hasta la autoexplotación y el rendimiento performativo de Han, han transformado la relación emocional y ética del trabajador con el empleo. Ese cambio estructural genera que sectores importantes de la población laboral actual muestren apertura hacia las reformas que flexibilicen condiciones, reduzcan intervenciones colectivas o permitan mayor autonomía contractual, ya que estas políticas se alinean con la identidad contemporánea del trabajador, que es individualista, orientada al rendimiento y centrada en la capacidad de adaptación más que en la seguridad colectiva. En este sentido, el apoyo a la reforma laboral no es solo económico, sino es un reflejo de cómo el trabajo hoy construye la identidad y las aspiraciones de los individuos en un mundo globalizado y precarizado. Y volviendo a la política en Progres del Mundo de Nicolás Tereshchuk, explica que hoy en día la extrema derecha es el único sector que promete un futuro mejor al actual. Esto es profundo, porque en la marcha de ayer había dos relatos, uno que planteaba que si se realizaban algunos cambios y se flexibilizaban los derechos que la mitad de la población no percibe, habrá más trabajo y oportunidades para todos. El otro propone que las cosas sigan como están. Es esperable
a pesar de que no estar de acuerdo plenamente con el proyecto libertario, que se tengan críticas, mayormente se lo respalde a un gobierno en el que todavía hay esperanzas, si no aparece otro sector que pueda prometer un futuro mejor de manera creíble. Por otro lado, si vivimos, como dice Byung-Chul Han, en la era del rendimiento, es esperable que el éxito laboral sea percibido como solo el resultado de un desempeño personal. Para muchos trabajadores, el hecho de que se plantee que se puede contratar y despedir más fácilmente con la nueva reforma debe reforzar la idea de que ahora cada vez más depende de sus propias capacidades y menos de la intromisión de la legislación vigente. Más lugar para los talentos y menos para los malos trabajadores, según desde esta perspectiva. De la lucha de clases a la competencia por la realización laboral. Inclusive la música urbana latina, el género del momento escuchado en todo el mundo, dejó de cantar a los trabajadores, a los campesinos, a quienes sufren los dramas del día a día en el capitalismo actual y empezó a ser autorreferencial. Ahora son jóvenes cantantes que narran sus propios éxitos económicos y una vida de lujo que lograron tener gracias a sus propias capacidades. ¿Qué sentido tiene escuchar a un rapero cuyos versos directamente dicen que gana el triple que cualquier empleado en un día en medio de la caída de salarios y empeoramiento de las condiciones de vida? Muchas veces se busca este tipo de identificación positiva como si todos estuvieran en el camino de pegarla entre comillas, ¿no?, con algún proyecto personal o un emprendimiento. En un mundo de individuos que compiten entre sí y que buscan de manera personal salir adelante, es normal que se apoyen en una reforma que indica que habrá más oportunidades, aunque el precio sea menos derechos laborales, porque en el fondo la mitad de los trabajadores ya no los tenía y probablemente muchos de los que sí gozan de ellos no creen que vivirán toda la vida siendo obreros. Por todo esto nos vamos con una canción como siempre, en este caso sintomática de la época, la Bizarrap Session 31 de Saramay. Y escuchen la letra, que realmente es muy particular, la ostentación al consumo, a la exaltación del éxito individual. Escúchenla. Me voy pa'l Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee ya de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los Grammy. Me voy pa'l Nike a buscar prenda y me piden fotos. A 300 en una Cherokee ya de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los Grammy. Descanso tranqui, por eso estoy roncando. No te vayas así muy lejos, después te la está tocando. ¿Cómo va a poder vivirse la liga? La estoy matando. La mala ya se están yendo y las buenas están llegando. Yo me motivé viendo a los negros, viviendo lujoso. Callado busco un camino y con ruido salí del pozo. Y en verdad que está cabrón levantarse y ser exitoso. No creo que esté tan bueno descansar siendo envidioso. Se pensaron que iba